piedra que tiene? Ella es una roca. Pero también tiene esmeralda y... Esmeralda, joyas. Pero ¿por qué no en las leyendas dicen que si uno le saca las esmeraldas lo matan a uno? Pero la sangre baja hasta acá. La sangre separa los dos cerros. Yo soy un huaquero natal de esta tierra. Yo soy un huaquero neto de Occidente. Con mucho esmero me adentro a la roca a extraer las gemas de su rico vientre. Con pólvora hechiza reviento la roca buscando las gemas en los agujeros. En viejos tierreros yo saco mi pucho. Me enfrento al peligro probando mi suerte. No niego que es duro y muy arriesgado, donde en zonas movidas hay peligro de muerte. Me la paso a diario arriesgando mi vida por los agujeros que son laberintos. Y en arrastraderos me pelo los codos buscando una gema para mi sustento. Por si un corte pinta y me llega a la nuca, traje de combate pongo de inmediato. Y con mis amigos huaqueros curtidos, huaqueando en las minas pasamos el rato. No niego que el hambre, la sed y el calor nos hace dar rabia y también desaliento. Pero cuando la veta se pone a pintar, nos cambia la vida en el mismo momento. Yo soy un huaquero natal de esta tierra, yo soy un huaquero de mano aguerrida y por nada dejo mi buena herramienta, de corte en corte me juego la vida. Es una región, como tú la ves, es una región extremadamente verde, linda, porque aquí llueve mucho, llena de grandes montañas, cálida. Hay bastantes fuentes hídricas, quebradas, zanjones, lomas. El paisaje es muy bueno aquí, muy bonito. Se oye como eterno, se oye pacífico, se oye como un mar de pajaritos, de insectos que te están diciendo tranquilo, estás en el campo, vamos a cuidarte. Huele a sudor, a esfuerzo. Yo nunca me imaginé que la luz pudiera llegar a fincas como por acá. Uno creía que eso era imposible. Yo decía, el caracol luz, eso no va a llegar nunca. Y un día llegó la luz. Mucho menos televisión. Esta es una tierra muy productiva, pero digamos que el renglón más importante de la economía en Occidente es el cacao, es lo más visible. Siempre se pensó como un sistema agroforestal, que no solo beneficiara a las familias, sino también al medio ambiente. Donde se da mucho las frutas, el cacao, la caña de azúcar, el café, cultivos de pan coger, todas estas cosas y curiosamente pues las esmeraldas que Dios y la vida nos regaló en este territorio. La esmeralda es un cristal natural, está llena de berilio especialmente, de color verde, son cristales parecidos a los cuarzos pero de color verde muy hermosos. Su característica es que es una piedra muy fina por su dureza y especialmente por su belleza, es muy reconocida como una piedra preciosa. Vale 40 millones. ¿40 millones pide por eso? 40 millones. 22 piedras, 64 quitatas. ¿Esto es de Coscoe, sí? No, sí. Entonces lo que hace es que el huaquero trabaja allá, saca sus esmeraldas y ellos lo esperan por ahí, los comerciantes, y le compran y van haciendo lotecitos. 40, oiga, las esmeraldas ya han puesto a valer una cosa terrible. ¿A quién no le gustaría en el mundo tener una esmeralda? Afortunadamente en nuestra región pues Dios nos regaló y la naturaleza nos regaló la oportunidad de tener esa bonita riqueza. Otra cosa es el uso que hemos hecho de esa riqueza. 211 quilates. Estas son las vetas, ahí va la veta, entonces quedamos pegados ahí. En su momento el
las minas pues era un trabajo muy informal. La esmeralda estaba casi que muy a flor de tierra, entonces algunos campesinos del sector empezaron a encontrar esmeralda y empezó a descubrirse que eso tenía un gran valor. Adicionalmente, digamos, no había la formalización minera, sino que cada quien podía llegar, abrir un socavón y decir este terreno es mío, extraer las esmeraldas que quisiera y aprovecharlas. Yo tengo recuerdos buenos porque de allá saqué de pronto para empezar a comprar un hectárea de tierra, ¿sí? Yo también fui minero y esmeraldero. Después allá pronto saqué una morralla pues, y tuve para ayuda de comprar un hectárea de tierra, que ahí comencé a acomodarme aquí. Es muy valiosa porque no es fácil encontrarse en una esmeralda. Pueden pasar meses, incluso años. Lamentablemente lo que ha pasado es que la esmeralda le han manejado poderes que se sobrepasan ya el poder y empiezan a joder a los demás y por eso es que han habido conflictos. Es extraordinario, ver esmeralda genera mucha, pues es riqueza, es salir de la pobreza, es un montón de cosas. Hay gente que ve que una veta pinta y de una saca la pistola y todos para atrás y se vuelve violento. Pero esto es blanquito, mano. Estas sí están bonitas. Ya sí ya valen otro precio. Venga, esta ya. ¿Vale las bote? No, señor. Estas gemelitas sí están bonitas, mano. ¿Y esto cuánto pide? Esta es donde Coscuez, esta no es donde Coscuez. Este es de cunas y esta es de muso. ¿Y cuánto pide por esas dos piedritas? Esas dos piedritas valen por ahí unos 12 millones, así como están. Mucha está pidiendo casi a 5. Es que esta tiene quilate y medio. Y el quilate de esa piedra vale casi a 10. Sí, claro. No, esa no. Me interesan más esas. Una veta pintando o una zona pintando puede dar demasiado. Como puede dar 1, 2, 3, como puede dar mucha esmeralda, hasta robas. Es una buena piedra, pero hay unas que brillan mucho más. Esas son las que valen a 30, 40 millones de quilates. De eso se trata la mina, del guaquero, y el guaquero no duerme, el guaquero mantiene la expectativa, que pintó tal corte, allá voy a estar, que tal están sacando esmeralda, bueno, pues voy a seguirlos para poderles llegar al sitio donde están sacándolas. Especialmente la cultura del minero es derrochadora. Todos los jóvenes y todas las personas que crecíamos en esta región era con ganas de hacer plata. La mayoría de veces quien se enguacaba lo primero que comprara un arma por la tradición que se vivía en la región. De un día a otro es como, mire, tengo una esmeralda que vale 1.000 millones de pesos y es como, y ayer no tenía nada. Y pues ahí lo que le digo, lo que usted me decía, con mucha plata, usted se vuelve esclavizante de la plata, de cómo administrar la plata y ahí la gente le va a tener envidia y automáticamente va a tener enemigos. Veía a los guaqueros llegar que únicamente se le miraban los dientes y lo blanco de los ojos. Y con esmeraldas, entonces yo miraba eso y decía, en algún día yo voy a ser grande y voy también a poder entrar y a poder extraer esas esmeraldas, esas piedras tan bonitas, para obtener plata y ayudar pues a mi mamá y a mis hermanos. Una vez sacamos una de 230 millones, éramos hartos. Verdaderamente nos vimos un grupo de 5 guaqueros y resultamos siendo como 15 porque tocó llevar más gente en socia. Me tocaron como 5 millones en esa época. Entonces eso me motivó más para seguir en la guaquería. ¿Cómo con tanta abundancia había tanta violencia? Hola Roberto, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, mi viejo? ¿Qué cuenta? Hermano, hoy se me va a cumplir uno de los sueños de la vida, ir a conocer su finca. Ya en 10 minutos, 20 minuticos salimos para allá, ¿bueno? Bueno, Robert, muchas gracias, muy amable. Pancho, ¿y cuánto llevas viviendo, Roberto? Pendejadita de 45 años en este 45 años. Yo nací en Copera y me bautizaron en Muso y saqué la cédula y no tan chivido en Burburi, ¿a qué no le gusta? Se dañó de todos los un pedacito de carne. No, nos cogía todos. Cuando el conflicto, ¿verdad? Cuando el conflicto me tocó yo y me di aquí.
Eso me tocó ir para Cormal. Sí. Me la montaron los hijueputas de Coscuez, los de Santa Bárbara. ¿Por qué usted iba? Santa Bárbara y Borbur me la montaron porque yo era familiar de Montaño. Y eso salió una quinta loma y eso no era sino aplastaderos de la placa todos los días posteando a ver quién llegaba, quién salía. Lo matan. Duré pues ya trabajando 2 años. Mientras pasó la... Claro, pues yo iba y venía. La aquí familia es la zona de conflicto, Coscuez ahí, Santa Bárbara. Pero entonces estando uno en la casa no se compromete con nadie. ¿Quién va a llegar a la casa si uno no está? ¿Cuál es la sola vieja y la china? Entonces yo me iba y trabajaba pues ya ahí, así no hay problema. Sí, porque no sí, para que se metieran entre hombres. Ese es Coscuez, ¿cierto? La loma esta. La loma Coscuez es para allí. Para allí, Y estos caminos en tiempos de violencia fueron muy transitados, ¿sí, no? Claro, porque cuando cruzaba la mafia, porque cuando cruzaban 10, 20 enfierrados. Sí. 30. Bueno. Esta montaña es Coscuez. La mina, la mayoría de la explotación minera está por el otro lado de la montaña. Aquí hay explotación minera. Sí, aquí está Jerusalén. Allá, mira, allá hay otros cortes, allá hay otro. Ahí mi hermano Miguel es una buena huaca. Como 100 milloncitos de pesos. Sí, ahí en Jerusalén. Ahí en Jerusalén. Eso es así. Vamos a mirar el cacao. A mí vamos a dar una vuelta, mira. Es un poco de semilla de aguacate que tengo tirando ahí. ¿Sí? El conflicto colombiano se alimenta de una cantidad de factores que podríamos relacionar con una relativa o absoluta ausencia del Estado en muchas de las regiones del país. Las armas no eran bajo el amparo de la ley, no eran autorizadas por el gobierno nacional. Hubo un momento en que empezó la época de los 80, fue muy difícil para este territorio. Después de ser pueblos hermanos, la explotación de la minería, tal vez, me imagino, 83, 84, hubo un conflicto, hubieron algunos muertos y eso generó que familias se enfrentaran y luego terminó siendo que pueblos como Paula y San Pablo de Borbur se enfrentaran. Ya en lo que más, cuando fue más avanzada la guerra, que fue como en el 85, 83, fue cuando mataron a un señor aquí de Paula que se llamaba, que le apodaban Sakire. Entonces a él lo mataron por robarle unas esmeraldas. Y eso motivó a que amigos y familiares de la persona que fue asesinada tomaran represalias contra personas acá del mismo municipio. Surgen actores apalancados en una cantidad de fenómenos económicos, fenómenos sociales, fenómenos políticos, que de cierta forma se legitiman porque las personas apoyan a esos actores. Pauna era el que lideraba un grupo con una persona que se llamaba Luis Murcia Chaparro, que era como el patrón de patrones en el occidente. Y otra parte que era las minas de Muso, que también explotaban la misma mina que Luis Murcia, pero como con unos límites, que era la lideraba Pablo Elías González Delgadillo. También muchos en la región se hicieron famosos y tuvieron un liderazgo también por sus acciones violentas. De acuerdo a eso también pues la gente se volvió más sanguinaria. Como tenían que preparar gente para la guerra, si necesitaban era gente que no le diera miedo pues enfrentarse o matar a otro. O sea, renuncié yo a la mendámina, porque estaba trabajando en un corte y había otro corte que fue el que prendió la guerra aquí en el occidente, en la mina Coscuez. Ese corte dio mucha esmeralda. Y yo veía, llegaban y sacaban esas esmeraldonas grandotas. Y yo no saqué una morralla de 5 pesos, no la saqué, nada. Eso me marcó tan duro que salí de ese corte, fui y empaqué mis chiros y para la casa, compadre. Me vine. Dije, no, esto no es para mí. Esta no es la vida mía, la esmeralda no es la vida mía. Preciso a los 8 ya mataron todos los que están conmigo. O sea, donde yo esa noche saqué una morralla de 5 pesos, me quedo. Yo ya había fracasado. No te habría hoy contando la historia, ni cuento, porque no existiría. Nosotros tuvimos mucha experiencia sobre esa mentada guerra que hubo, porque era una guerra de
de eso, brutalidad de la gente, porque ponerse a pelear por un tesoro que está escondido cuando si todos lo hubieran manejado, pues cómo tuvieran de bien y todos tuviéramos hasta plata, ¿sí? Claro. En la guerra el que paga el pato es el que no está en la guerra. El que no está en la guerra y el que no le camina al violento. Porque si uno dice, no, yo como usted no la voy ahí mismo, pues por eso lo manda a joder, porque usted como no la va conmigo, pues lo voy a mandar a joder. Me acuerdo mucho cuando las personas del sector hacia de Coscuez incursionaban acá con violencia donde nosotros estudiábamos. No era raro ver por la mañana cuando salíamos a encontrar los muertos en las cunetas de los caminos. Particulares se subían a la flota en su momento, bajaban, pedían la cédula. Tenía que llevar un carnet para identificarse para que no los mataran. En esa época, si usted le daba bebida a una persona que fuera del bando contrario, por eso lo pueden estar matando. Algo que impactó mucho al occidente de Boyacá fue cuando se quemó un bus teniendo la gente adentro, se masacró la gente que iba dentro del bus, mujeres y todos los que estaban ahí murieron y después se incineró el bus, se quemaron a esas personas, estaban unas heridas y murieron dentro del mismo bus. Un sinnúmero de hechos de violencia que esas como tal marcaron en su momento esa guerra de la región. Y eso generó un conflicto entre algunas familias y terminó siendo una masacre de 12 personas. Y entre esas 12 personas habían amigos míos de infancia, obreros que trabajaron conmigo en la finca, que eran aparceros en la finca. Entonces me dolió muchísimo porque yo tenía tal vez 20, 22 años, no recuerdo. Y fui, cuando me enteré de los muertos, fui al lugar de los hechos. Y la imagen era 12 cadáveres en un patio y habían unos bultos de maíz y no sé, bueno, qué buscarían quienes los asesinaron. Regaron el maíz entre los cadáveres, como buscando algo entre el maíz. El hecho era que era sangre, maíz revuelto con sangre de los cadáveres y los cadáveres todos llenos de maíz desgranado. Entonces esa imagen siempre la he conservado. También conservo que los echamos porque no había carretera, entonces los subimos en mulas y ver cómo los cadáveres se mueven sobre una mula, ¿sí? Eso son imágenes que uno nunca olvida. Yo recuerdo, por ejemplo, un amigo, Jason se llama, y él estaba con su papá, como cuando yo acompañaba a mi papá en sus reuniones y en sus cosas, y su papá estaba ahí sentado y llegó otra persona y ¡pum! lo intentó matar. Pero yo me acuerdo ver cómo Jason salía corriendo detrás del sicario que a cogerlo, y el sicario con la pistola apuntándole hacia atrás, tratando de dispararle a Jason, y el papá gritándole: Jason, no vaya, déjelo, no vaya, para que no mataran al hijo. Todo el mundo es bueno, pero armado todo el mundo puede volverse malo fácilmente. El río Minero viene después de Cundinamarca. De Cundinamarca entra por los lados de Tudela, llega a Muso, pasa por las minas de Muso, recoge todos los desechos de las minas de Muso, luego trasciende aquí hasta Maripí, recoge todos los desechos de las minas de Maripí, las minas de Cunas, las minas de La Pita, y sigue su rumbo, coge Paula, Borgur y pasa para Santander. El río Minero es el cementerio de miles de personas. Ese río se volvió en su momento como un símbolo de guerra, un símbolo de maldad, un símbolo de violencia, que generó ese estigma hacia el mismo río. Se murió gente aquí del sector, murió harta, conocía, harta, desaparecía. ¿Cómo sería toda la gente que venía afuera? Porque como el apogeo de la mina, llegaba mucha gente afuera. ¿Cuánta gente desaparecieron? Y todo era mate y bote al río, porque eso era así, la verdad, sí, era así. Entendamos que la mayoría de la población que llegó a la minería éramos de origen campesino, todos éramos de origen campesino. Fuimos campesinos que se volvieron mineros. Esta fue una de las minas que más generó conflicto. La mayor disputa de la minería o del conflicto esmeraldero fue por Coscuez. Los de Paula que mandábamos o éramos los dueños de esta mina teníamos que irnos aquí para allá, habiendo carretera aquí a hora y media Paula. Teníamos que irnos a pie, salíamos aquí por este alto que llama el Alto Caipal. Bajaba uno a la quebrada de la Caco y subía uno allá por ese picacho, por el pie de ese picacho cruzaba uno, se llama el Alto de Muso.
Uno pasaba ahí como 100 metros abajo del Picacho era el camino y cogía uno para Pauna. 16 horas nos mamábamos a pie. El 8 de enero de 1990 me vine a pie, dejé a mi mamita en la casa y a las 5 de la mañana arranqué de mi pueblo. Casi me quedo por el camino porque la caminada era muy fuerte. Cuando eran las 6 de la tarde dije yo no camino más porque ya llevábamos 12 horas caminando, estaba muy cansado. Entonces salí a una loma y me mostraron, vea, ya vamos a llegar, ya estamos a 2 horitas, ya vamos, allá es la mina. Y eso me animó mucho y logré llegar esa misma noche, llegué como a las 8 de la noche, a un campamento, a dormir en un zarzo donde habían 20, 30 hombres, una señora que cocinaba y a trabajar al otro día, a levantarse uno, a conocer un mundo diferente. Como campesino, yo nunca había estado en la mina. Era un mundo nuevo, pero era un mundo que nos gustaba y que no nos parecía tan difícil porque pues, es un trabajo rudo, pero el campo también es un trabajo rudo. Que busca para que las partes que están en conflicto se amisten, se sobrelleven, dialoguen y se llegue a la paz. Un actor principal en su momento fue la Iglesia Católica para lograr sentar a estas familias, a estos personajes de ese tiempo. Mediaron y comenzaron ese proceso de acercamiento donde se mandaban unas cartas, hablaban por radio, como para ver si había voluntad. En el año 90, la mayoría de campesinos volteamos a mirar hacia la mina y dijimos, oiga, ya hay una oportunidad. Y eso se llenó de muchísima gente. Mi mamá murió el 12 de julio, entonces ese día se había firmado el acuerdo de paz. Recuerdo me llegó la noticia a las minas de Coscuez. No teníamos plata, la gente hizo una colecta para que nos viniéramos, nos habían prestado unos caballos para venirnos por el camino. Entonces alguien dijo, pero si hoy se firmó la paz, ¿por qué no hablan vía radio para que nos dejen pasar por Borbur y que vaya un carro y los lleve? Y sí, algunos amigos hablaron, un trance como de 2 o 3 horas hasta que dijeron, listo, pueden pasar por Borbur, y pudimos ese mismo día que se firmó el acuerdo de paz, pues desplazarnos hacia Pauna y ahí hacia Bogotá, donde había fallecido mi madre. Y ahí comenzó mi vida más como esmeraldero. Ya abandoné el campo del todo y dije, me voy a dedicar a la mina. Fueron 14 años que estuve en la mina. Yo crecí viendo que mi papá no estaba. Mi papá venía por días, cada 2 meses, cada 3 meses, o a veces venía más seguido, pero mi mamá era la que se hacía cargo de todo. Y cuando mi papá llegaba, nosotros ni siquiera sabíamos él qué hacía. Hasta que una vez mi mamá nos llevó y conocimos la mina. Y volví y me enguaqué. La vida volvió y me sonrió. Año 96, 97 me fue muy bien en la minería. Y ahí ya comienza otro proceso, ya la mina empieza a disminuir su producción. El Estado probablemente presionó y hizo que se formalizaran esos cargos de trabajo. Entonces eso hizo que no hubiera cupos para tanta gente. Entonces viene un proceso donde dicen, esta vaina ya se acabó. Cuando las personas que eran mineras tomaron la decisión de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer si no quedamos en la empresa o no nos dejan guaquear en determinado lugar donde era bueno? Pues, ¿qué hacíamos? Y también cansados de la guerra, pues dijeron, tal vez, vámonos para el campo nuevamente, porque venían de esa vocación agropecuaria. Año 98, 99, tenía una plata y me vine a mi pueblo a criar pollos, a criar gallinas. Me monté un galpón y traje 3.000 pollitas, las crié y durante 2 años tuve gallinas. Y ahí viene ya año 99, aparece la coca en el territorio. Con las esmeraldas tenían miles de millones de pesos a disposición. Pues hay una planta que probablemente nos siga generando ese mismo dinero y ustedes pues se devuelven para el campo. Un día dijo un amigo, vino y a ver qué estaba yo haciendo. Y usted parece bobo, que se va a poner a sembrar cacao, sembremos coca, eso es lo que da la plata, vea, la gente está haciendo plata con la coca. Y montamos la sociedad y terminé sembrando, fue como 8 o 10 hectáreas de coca. Dejé perder mi semillero de cacao y ahí sí fue que me metí en la que no era. Y se formó el boom de la coca y la cosa que hay. Otro error hay, porque otro que generó fue más pobreza, porque eso es lo que generó más pobreza. Detrás de ese cultivo pues llegaron grupos al margen de la ley y ya no teníamos un problema sino varios. La región se estaba perdiendo de nuevo. Ese proceso de paz de los esmeralderos
estuvo a punto de echarse a pique por culpa del narcotráfico. Inicialmente a uno nada le parece difícil, ¿no es cierto? Uno no es consciente, hay veces, del problema en el que se está metiendo. Uno lo hace inconscientemente, lo hace por la misión de que eso da plata. Luego me las di de traficar, hice amigos y alguien me dijo, yo le dejo la plata y usted compra y yo le recibo. Entonces cuando me entregue usted se gana algo y me empezó a ir otra vez bien, muy bien, es un negocio muy bueno. Hasta que un día, ¡pum!, dio la desgracia de que pues, alguna mercancía se perdió, se cayó y se perdió y terminé fue debiéndole al señor que me había dado la plata, tuve que, de la mina que me había quedado una pequeña fortuna, me han quedado algunos pequeños bienes, tuve que pues venderlos, entregarlos y el narcotráfico me dejó, como dicen, en los rines, otra vez pelado. Tú no veías la alternativa a otros cultivos porque no había una asistencia estatal tan alta. Ahí empezó la influencia de los grupos armados, donde cobraban una cantidad de dinero por dejar pasar la mercancía. Yo ya había montado un pequeño laboratorio donde hacíamos pasta de base y ahí es donde un día, por cosas de la vida, mi hijo ya iba a cumplir 10 años y por cosas de la vida, pues mi hijo me acompañaba y terminé en el laboratorio con él. Entonces, cuando uno exprime la base de coca o la pasta de coca, pues quedan los trapos y los obreros se pelean por los trapos porque al sacudirlos, al rasparlos, ahí sale un poquito de mercancía que uno mismo les compra. Ese es el famoso rebusque que se llama en los laboratorios, el rebusque. Entonces, cuando me di cuenta, mi hijo estaba peleando por los trapos y tenía 10 años. Y ese día dije, no vale la pena más joder con esto. Yo veía a los obreros haciendo eso y yo decía, pues me voy a rebuscar. Y me cogía los trapos y me ponía a rasparlos y papá, cómpremelos. Y él dice que él ver eso, que dijo, en cualquier momento mi hijo, ¿verdad?, termina volviéndose narcotraficante también. De pronto él ya no quiera comercializarla, sino consumirla. Lo primero que se empezó a perder fue la esencia del campo. El campesino no encontraba quienes les ayudaran en su finca, porque para un jornalero era más fácil irse a ganar un jornal raspando, que le pagaban 3 veces que pagarle desyerbando. Y si uno trabajaba 4 días en la semana, se hacía 400.000, se hacía un mínimo en una semana. Si trabajaba todo el mes, se hacía uno 4 mínimos. Pero claro, trajo consecuencias graves también porque otra vez problemas entre familias, problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción. Estar trabajando y estar poniendo cuidado, que en cualquier momento toca uno salir corriendo cuando no es que llegan las autoridades, que llega algún otro grupo para afectarlo a uno también. Por lo menos en el caso mío, mi padre fue una de las personas que sufrió eso, porque él permitió que en una de sus fincas sembraran eso y le tocó chuparse un año de cárcel por eso, ¿no? Eso es hacerle plata a unos poquitos y el resto se jode, porque a la final el pobre que la está cultivando, eso es un carajo lo que le toca, esos bobadas ahí. La misma las naciones consumidoras, porque las naciones consumidoras, si no la consumiera, pues ¿para qué un campesino en Boyacá se ponía a sembrar una mate de coca? ¿Para qué? Es una cadena logística económica en donde el consumidor final está feliz, está consumiendo, está recreándose, lo que sea, pero termina sin saberlo tal vez alimentando primero una cantidad de criminales en esa cadena que están ganando bastante dinero por el tráfico del producto, pero que terminan también tristemente alimentando a los grupos armados y una cantidad de actores en nuestro país. Esa degeneración de la sociedad me permitió que como que la gente, no más. Y tuvimos el chance y la fortuna en su momento que yo un programa a la región que llamó Familias Guardabosques. Que era decirle, mire, busque una alternativa externa a la vida de la minería y también de la ilegalidad, porque pues puede generar una problemática grande que es, uno, le van a extinguir su finca, se la van a quitar, pero también es el problema legal en el que va a incurrir el campesino. Ser ilegal no es bonito, ser ilegal es una tragedia, tener uno que esconderse por trabajar.
La presencia ahora sí institucional, la fuerza pública en su momento empezó a llegar, digamos, empezó, como decimos nosotros coloquialmente, empezó a apretar, empezó a llegar pues el ejército, la policía, a incursionar en las diferentes veredas, empezaron a hablarse de procesos de extinción de dominio. Muchas veces cuando el Estado llega es visto como el enemigo y no como el amigo. Es el que me está amenazando mi posibilidad de ganar algo. De tanta erradicación forzada, porque inicialmente sí fue forzada, la gente se aburrió y dijo, toca ponernos a hacer otra cosa. Y ya sin minas. Por veredas se empezaron a reunir, ya se hacían reuniones aquí en el pueblo donde decían, no, mire que el Estado nos va a quitar la finca si no erradicamos, mire que eso es duro, que nosotros no tenemos plata para pagar abogados, entonces ¿por qué no empezamos a erradicar? Y que eso viene en programas para sustitución de cultivos. La coca nos dejó fue un poquito más pobres que lo que comenzamos cuando la coca. Porque resulta que la coca, lo que estamos haciendo es alimentando es un poco de vagos y un poco de delincuencia. Eso es lo que alimenta la coca. El problema, lógicamente, nace acá, pero se fortalece y se posiciona es allá. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos no consumieran cocaína? Pues no la sembraríamos, sencillamente. Ellos dirán al contrario, ¿qué pasaría si Colombia no produce coca? Pues no la consumiríamos. Pues hagamos un equipo y ustedes no la consumen y sencillamente nosotros no la producimos. No se produce, así es. O sea, ¿por qué nos echan la culpa siempre a nosotros? Lo acaba de decir y lo dijo muy sabiamente. La coca nos deja pobreza, ruina, y empecé a encontrar que habían otras oportunidades dentro del marco legal, que habían otras personas que le podían ayudar a uno, que nuestros campesinos querían salirse de eso, la mayoría de gente quería abandonar la ilegalidad. Todo el mundo, no, Juan, si hay una oportunidad, hagámoslo, salgámonos de esta vaina que eso no nos ha dado nada. Y viene el programa Familias Guardabosques, fue una estrategia donde después de una convocatoria los campesinos reconocíamos que estábamos haciendo algo ilegal, pero que firmábamos un compromiso de que nos queríamos salir de eso voluntariamente y que íbamos a erradicar esa coca voluntariamente. Y a contraprestación nos daban una pequeña ayuda. Siempre he dicho que el negocio de la coca era tan malo que lo cambiamos por chirajos de 200.000 pesos que nos daban mensual. Fue un requisito por parte del Estado, donde le dijo, yo les ayudo, pero yo no puedo coger uno por uno a ayudarlos. Los metió en Familias Guardabosques. Ustedes tienen que organizarse en cualquier figura. Entonces unos crearon asociaciones, otros crearon cooperativas, otros crearon fundaciones y así. En Pauna, de 723 familias guardabosques que habíamos, 472 optaron como proyecto productivo cacao. Guardabosques fue lo que llevó a la gente a trabajar en no solo cacao, sino a trabajar en guanábana, a trabajar en guayaba, caña. En muchas cosas, ganadería. Ganadería, tecnificar. Porque antes de eso no se veía nada, porque ¿qué se veía? Coca. Coca. Lo únicamente buscaban un técnico era que supiera era procesar coca, que era lo único que se buscaba. Hoy se busca un técnico que sepa manejar ganado y que sepa manejar cacao y que sepa manejar aguacate y que sepa manejar guanábanas. Bueno, todas esas cosas que está cultivando la gente. De pronto los campesinos estamos enseñados a que lleguen y nos cojan y nos manipulen y nos digan usted haga esto y que como es el patrón de la mina o el patrón del pueblo, es el que manda. No, señor, nosotros también podemos decir. En el 2007 firmamos acuerdos. El proceso de sustitución voluntaria duraba 18 meses, eran 18 pagos de 200.000 pesos. Y mensualmente para que hubieran los pagos había un equipo de Naciones Unidas que verificaba que se estuviera cumpliendo con las tareas de erradicar. Nunca olvidaré el día que fue un funcionario de Naciones Unidas y en un jardín de una casa, en una vereda, encontró como 3 plantas de coca. Y iba a desertificar a esa persona. La persona tenía que ser certificada por ese funcionario. Y la señora se puso a llorar, dijo, si usted no me da esa plática, pues mis hijos no van a tener con qué comer. Y le decíamos, hombre, son 3 matas, arranquemos esas matas y solucionado el problema, ya. Y dijo, listo. Me decía una frase que nunca olvidaré.
Decía Juan, es que la meta es que nuestros hijos no conozcan ni la planta. Ich glaube, das Potenzial ist einfach sehr groß, weil sehr lange war es nicht möglich, die Zusammenarbeit mit diesen Produzenten auf dem Land wirklich aufzubauen, zu fördern. Und es gibt immer noch Regionen, wo es schwierig ist, wirklich den Kakao dann rauszubringen. Sin darse cuenta, la sociedad estigmatizó a la población campesina y cuando se hablaba de los campesinos se creía que era una clase social inferior. Y lo que descubrimos fue que no, que éramos una clase social que valía la pena, que éramos igual de valiosos como cualquier ingeniero o abogado o cualquier otra persona. A mí muchos me han dicho, es que el cacao en la región del occidente no generó riqueza. Y es que nunca hablamos de riqueza, hablamos de quitarnos un problema. Y el problema no lo quitamos, logramos acabar la coca. Bienvenidos a Chanares. Nosotros somos los guardianes de la leyenda de Fura y Tena y ellos son todos mis compañeros. Johan, ¿cuál era Sarvi? Sarvi era el que se desgarró las extrañas. ¿Pero él vive arriba? Él queda arriba, bien lejos. ¿Más lejitos que la peña? Creo que queda en la peña. Pero la sangre baja hasta acá. La sangre separa los dos cerros. Entonces, ¿cuál es la cabeza de Fura? La cabeza de Fura cayó al río. En la ciudad de Brujas, en Bélgica, hay un sector de la ciudad donde hay como 6 o 7 chocolaterías muy cercanas, es como un sector de chocolatería. Y allá se nos ocurre la idea de pensar de por qué nosotros no podríamos tener una tienda de chocolates. Hacen toda la formulación de las recetas y comienza a trabajar como Distrito del Cacao bajo un modelo. En el caso de las organizaciones de productores, fue que ellos eran dueños de una parte de la empresa. Hemos visto cómo el término distrito identifica a un sector donde tú encuentras de todo, de algo. Entonces dijimos, la tienda va a ser un lugar donde va a haber todo de chocolate, entonces es el distrito del chocolate. Empezó la gente también a darse cuenta que si se unía, pues claro, se van a tener cosas buenas. Ya nosotros también nos habíamos organizado como una organización de cacauteros. Se visionaban abrir 3 tiendas más en la ciudad de Bogotá. Entonces, pues la pregunta es, ¿y con qué plata? Entonces fueron y buscaron préstamos y en esa búsqueda encontraron un inversionista que se enamoró del negocio. Entonces, ahí arrancó Distrito Chocolate y llegó la inversión, obviamente bajo un modelo de que tú pones tus recursos por determinada cantidad de acciones. Y con una marca muy joven terminamos queriendo ser muy grandes, terminamos en centros comerciales y terminamos pagando unos arriendos muy carísimos que nos llevaron pues a la quiebra, casi que a la quiebra. Distrito Chocolate siempre despertó mucha expectativa en los campesinos, en la gente. Luego llegó la inversión de The Shark Tank, el programa en el que participamos. Entonces eso trajo un alto reconocimiento. No ha sido fácil venderle a grandes empresarios la idea de campesinos, constructores de paz, de todo esto. Hay veces siente uno como que es más el interés económico que ese interés social. Desafortunadamente con el equipo administrativo no encajamos muy bien en muchos aspectos y eso nos llevó a tener dificultades en la toma de decisiones ágil para la empresa. Porque ya es entre 6 y 7 personas que tenemos que tomar las decisiones. Eso hizo que pues, los recursos se fueran de forma muy rápida en gastos administrativos y demás y eso obligó a hacer más capitalizaciones. Al hacer más capitalizaciones, pues muchos de los socios no teníamos con qué capitalizar efectivamente y ellos ponían el dinero y de esa forma iban aumentando su participación. Pero teníamos el 40, ahora tenemos el 30, ahora tenemos el 20, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues era un poco decepcionante. Para mi papá fue hasta deprimente, porque pues era un sueño. Si emprendiéramos de nuevo, tendríamos que ser mucho más claros en lo que hacemos, en lo que planteamos. Eso
nos ayuda a hacerlo mejor en la próxima. No podemos seguir creyendo que Distrito Chocolate puede llegar a ser la gran tienda de chocolates cuando nuestros proveedores, que son los campesinos, siguen sumidos en la pobreza. Sentí que el origen campesino quizás al principio se sentía como ese estigma, como que ustedes no son capaces. Una persona, un socio me dijo: Juan, es que por tu origen campesino tú no entiendes estos negocios. Y yo llegué a pensar que era cierto. Dije, de pronto es que yo no entiendo el negocio. Lógicamente, pues no soy un empresario, ni mucho menos soy un campesino. Y pues tenían en muchos de las momentos razón, pero quienes nos asesoraron no lo hicieron bien y tal vez se aprovecharon de pronto de esa ignorancia que teníamos nosotros. Bueno, vamos, madre, a sacar ese cacao para sacarlo a paceras, porque ya se cumplió el tiempo de fermentación. Pero este sí tiene buen color, está bonito. Sí, este cacao salió buena calidad, está grueso. Esperemos que ahorita el tiempo nos sirva para un buen secado y no se nos vaya a mojar también. Que ahí está la clave para que salga un buen cacao. Para muchos, pues qué importancia tiene que Pauna sea el mejor cacao de Colombia. Pues ¿a quién le puede importar? Pero a Pauna sí le importaba mucho. Y a nosotros los campesinos, pues tal vez como municipio, tal vez es la primera vez que figurábamos por algo bueno en Colombia. Recrear, lograr romper las economías ilícitas en todas estas regiones y crear economías virtuosas, pero que sean competitivos en el mercado. Es que hoy le estamos entregando a la sociedad y al mundo una nueva generación de campesinos con una visión diferente. Hola, Nico. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto inventario tenemos de este producto? En estos momentos tenemos de chúcula 250, tenemos 60, de chúcula 500 gramos, tenemos 75. Yo cuando salí de la universidad tenía mi proyecto que se llama Cacaoteros. Lo dejé a un lado mientras lo que duró mi estancia en Distrito Chocolate. Y cuando salgo de Distrito Chocolate, pues yo digo, bueno, pues ¿por qué tirar a la basura toda esa experiencia y todos esos aprendizajes que nos enseñó la experiencia en Distrito Chocolate? Y reanudo Cacaoteros. Llevamos escasamente 4 meses tratando de reactivar y tratando de hacer empresa nuevamente. Digamos que Distrito Chocolate en gran medida nos enseñó lo que no se debe hacer. Coloquemos el sello del que habíamos hablado de la paz, que coloquemos... Colombia es un país que está intentando salir y haciendo unos esfuerzos muy grandes para sobrellevar un conflicto armado bastante extenso. Y al momento en que el consumidor se enfoca y quiere consumir cacao colombiano, realmente está haciendo un impacto real. Tranquilo. ¿Dónde está? Ah, ya. Ahí estamos en la juega. Va para arriba. De una, suelta. Don Óscar, ¿cómo es el precio el día de hoy? A 7,900. 900, bueno, eso está bien. 81.9. Uy, hoy sí estuvo movido desde temprano. Acá abrimos a las 6 y llegó harta gente. Claro, Samira, porque es que yo veo que esta es temporada de plena cosecha y la gente está cogiendo bastante cacao. Sí, pues hoy vinieron hartos productores que trajeron ya más de 200 kilos, 300 kilos. Ya tenemos más de 4 toneladas acopiadas hoy y todavía llega más. El aporte significativo fue apoyar, representar a un grupo de campesinos que no tenían una identidad definida. Que de aquí a mañana tengamos un punto de venta en Hong Kong y aparezca la foto de Don Ovidio y Yamil. Ese es nuestro sueño, que podamos llegar con todas estas historias a lugares del mundo que las desconocen. ¿Cómo ha sido el tema del sector chocolatero? Ya no es un sector cacaotero, sino ya es entrar a interactuar con un sector totalmente diferente. ¿Y cómo ha sido la acogida hacia un proyecto que es, primero, pues Rosa Chocolates, evidentemente, y ver que lo trabajan mujeres?
el hecho de que sea mujer es mucho más valorado. También, por ejemplo, en los temas de tipo exportación, es más valorado el tema de la mujer, ¿sí? Cacao tiene una esencia muy particular, es que no solo transformó vidas, transformó familias. Le dio un vuelco total a una imagen de un territorio. Y entonces, Roberto, resulta y pasa que el cacao, como ustedes lo saben muy bien, él da un juguito que lo llamamos mucílago nosotros. Y él se está desperdiciando, se está botando. Ese juguito que suelta esto... ¿Esto cómo chupa? Al ver el desperdicio de que se está haciendo eso, porque eso sale es cantidad, me puse en la tarea de descubrir a ver qué más se le podía sacar a esto y di con el tema de fermentarlo y sacarle un licor. Esto produce este licorcito. Le colocamos este nombre de whisky porque tiene las características de whisky. Si quieren probarlo, con mucho gusto, estápelo. Venga, a ver. Y lo prueban. Denos el visto bueno a ver cómo... A ver, hagamos un brindis acá por la paz y por el cacao. Por la paz y por el cacao, Juanito, y por usted estar aquí en mi finca. No, y por una cosa tan bonita. ¿Ve? Y qué orgullo me siento, Juanito, de que usted esté aquí en mi finca hoy día. No joda, eso está bien fuerte. ¿Qué opina, don Juan? Hoy nuestro río minero, como podemos ver, comienza una nueva etapa. El río se convierte ya no en la tumba de las víctimas de la violencia, sino se convierte en un lugar de recreación, en un lugar de esparcimiento. Esto hubiera de haber ocurrido hace mucho tiempo. Todo ese tiempo que perdimos en la violencia, cuánto sirviera hoy si lo hubiéramos aprovechado para hacer cosas buenas. Todo el mundo termina llorando de ver lo locos que hemos sido en Colombia. Hemos sido muy locos, matándonos absurdamente. Ay, miren el cacao. Cacaíto. Cultivos de cacao. Ah. Mucho, 12 años de hermano. Y lo que hemos tenido que vivir y pasar nosotros, hoy estar acá, hermano. Nosotros teníamos dos caminos, en la cárcel o el cementerio. Lo único que íbamos. Y vea, acá estamos. Pues hoy para nosotros es una gran satisfacción poder estar acá a orillas del río Minero. Somos una tierra de paz, somos una tierra de leyenda. Vamos a pasar por los hermosos y mágicos cerros de Fura y Tena, pasar por el medio de los dos cerros. Ha sido el sueño de muchos, conocer esta leyenda es importante y hermano, necesitamos que el mundo entero conozca lo que es bonito, conozca lo que es Occidente Boyacá, conozca la nueva y la verdadera cara que hoy tiene nuestra región. ¡Que viva San Pablo de Orbur! ¡Que viva el Occidente de Boyacá! ¡Que viva la paz de nuestra tierra! Enhorabuena, como que todo el mundo entendió que lo que estamos haciendo en la finca es muy importante, que es el equilibrio emocional, económico y de unidad de la familia. Demostramos que tuvimos la capacidad de transformar vidas, de transformar culturas. Esa transformación se demora, pero llega porque hay muchos profesionales y también a través de las asociaciones, no solo de cacao, sino las asociaciones de frutas, de los cultivos que se hacen acá, traen asistencias técnicas. La nueva generación ya piensa distinto y ya no piensa en violencia, ya no piensa en ilegalidad, sino piensa en profesionalizarse, en ser gente de bien, básicamente. Porque ya nos ha tocado la parte humana, ya la gente empieza a ver un bienestar, ya hay más amor. Hoy yo trabajo y lucho para que mis hijos no tengan que ver lo que de pronto nosotros tuvimos que ver. Eso, digamos, es de las cosas que más nos ha marcado. Ver morir a mis primos con los que yo me quedé, que prácticamente eran mis primos, ha sido de los golpes más duros que a mí me ha dado en la vida. Y seguramente eso me llevó a
como a rebobinar, a decir el chip, a cambiar ese chip de lo ilegal, de la violencia, de lo demás, y encaminarnos realmente por este rumbo de trabajo social que nos permite estar donde hoy estamos. Lo que están haciendo nuestros hijos pues, nos llena de esperanza y de sueños de que eso que hicimos seguramente en algún momento lo hicimos bien y va a continuar. Los procesos sociales y los procesos de transformación cultural de una población necesitan tiempo. Sanar heridas, reconciliar, perdonar. Hay veces se necesita de una nueva generación. Es que nuestros jóvenes y nuestros hijos entiendan que en este territorio también hay oportunidades. Digamos que en estos momentos el sabor del chocolate es paz. Esto es sabor, aroma y corazón.